días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentras. Oye, mira qué lindo donde estamos, Tel Aviv, estamos cerca de la playa, justo tenemos este atardecer maravilloso donde me encuentro con Claudio Lani, ya es nuestra segunda conversación, pero hoy día tenemos un tema brillante, Medio Oriente, entre el caos y la geopolítica. Así que bueno, vamos a darle una bienvenida nuevamente a Claudio. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. A los tuyos, porque naturalmente tu programa el primero tuvo una maravillosa audiencia. Así que nos vamos a meter en todo esto tratando de entender más allá de los titulares. Realmente tratemos de buscar las causas profundas de este conflicto, los equilibrios de poder que están en juego y los escenarios que podríamos ver de aquí en adelante. Y te quería preguntar ahí en el contexto previo al 7 de octubre, ¿cómo se configuró este tablero político y militar antes del ataque? Mira, lo primero que habría que decirle a las personas que nos siguen es que lo que se habla en inglés no es lo mismo que se habla en árabe. Y lo otro es que la gente o las personas que crean que este es un conflicto territorial, sin ser peyorativo, están súper equivocados. Este es un conflicto obviamente territorial, geopolítico, económico y religioso. Y quizás este último aspecto es el que es más complicado de entender y de solucionar. Ahora, respecto a lo que tú me preguntaste, ¿cómo se configuraba el Medio Oriente antes del 7 de octubre? Bueno, quizás lo más importante de decir es que estaba a punto de ingresar a los acuerdos de Abraham Arabia Saudita. Si eso hubiera ocurrido como se esperaba, muchos otros países de Medio Oriente se hubieran sumado a este acuerdo macro de paz que propició Donald Trump en su primer gobierno. Y por otro lado, esto hubiera sido catastrófico para las ambiciones iraníes. Entonces, podríamos decir que previo al 7 de octubre había una expectativa muy buena de que los acuerdos de Abraham se ampliaran. Hay que recordar también que desde el 2014 había un cese al fuego entre Israel y Hamas en Gaza, de una pequeña escaramuza que hubo en el 2014 que duró alrededor de una semana, 10 días. Entonces había como una calma tensa, pero bien esperanzadora en el sentido de que Arabia Saudita pudiera entrar a los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita es el país árabe sunita más importante. Entonces, muchos países hubieran seguido a Arabia Saudita si es que Arabia Saudita da ese paso de los acuerdos de Abraham y, por consiguiente, el reconocimiento del Estado de Israel. Oye, Claudio, y vamos a pensar en positivo. Vamos a entrar después justamente a lo que puede pasar con los acuerdos de Abraham, pero ¿cuál es el papel hoy día de las potencias regionales como Egipto, como Qatar, como Turquía, que están acompañando esta posibilidad de que Arabia Saudita también tome este paso? A ver, nombraste varios países, todos tienen cosas en juego en este tablero actual. Si partimos por Egipto es un país que es limítrofe con Israel y además limítrofe con la Franja. Es importante para Egipto que esa zona se mantenga estable porque el único lugar a donde podría salir la población civil es Egipto. Entonces, para Egipto es muy importante que se mantenga, digamos, la calma en esa frontera, porque además Egipto tiene problemas dentro del Sinaí con grupos yihadistas escindidos de Al-Qaeda. Entonces, para los egipcios es importante mantener esa zona en calma y pacificada. Después tenemos Qatar,
Qatar siempre ha jugado una especie de doble rol. Por un lado, Qatar financia todos los grupos islamistas que hay. Jamás le entrega ayuda a Hezbollah, le entregaba ayuda a Hezbollah. Qatar es dueña de un porcentaje importante de muchos medios de comunicación europeos y norteamericanos. Entonces, hay una injerencia en la opinión pública, sobre todo a través de Al Jazeera, con respecto a lo que Qatar quiere que Occidente se entere. Y después tenemos a Turquía, que tiene por el norte, digamos, el sur de Turquía, el norte con respecto a Israel, de una influencia sobre Siria, especialmente por el tema de los kurdos. Los kurdos es una nación distinta a la turca, distinta a los árabes, son kurdos, si bien creen en el Islam, pero los kurdos quieren tener su propia nación. Y esa nación kurda, lo que se conoce como el Kurdistán, empieza en Turquía y termina en Irán, abarcando el norte de Siria y el norte de Irak. Entonces, para los turcos, evitar que los kurdos puedan tener algún grado de autonomía mayor o derechamente conformar un Estado es muy importante. Y finalmente, dejé Arabia Saudita por una razón. Los sauditas están compitiendo primero con Irán y después con Turquía por quién es el país que aglomera al Islam, y sobre todo al Islam sunita. Los sauditas tienen, digamos, un tema con los iraníes que son chiitas, que los compiten. La diferencia entre Arabia Saudita e Irán, y por otro lado con Turquía, es que los lugares sagrados del Islam sunita están en Arabia Saudita, que son la Meca y Medina. Por lo tanto, es el país más influyente, es un país que tiene muchos recursos económicos, y a todo esto hay que sumarle un tema geopolítico, que es hacer negocios. Y hacer negocios con la India, que es el competidor natural de China, hace que el camino de los oleoductos o el camino de futuras vías de tren o de lo que fuere, tienen que pasar por los Emiratos, tiene que pasar por Arabia Saudita, tiene que pasar por Jordania y tiene que pasar por Israel para salir por Haifa a Europa. Y Turquía también quiere participar. Entonces, hay todo un movimiento en que a todos les conviene que haya paz y calma y buena amistad entre todos, porque nadie quiere quedarse afuera del negocio que Donald Trump le propuso a todo el Medio Oriente en su gira de hace unos 3 meses por esa zona. Oye, ¿y entonces estamos viendo una guerra entre estados o entre visiones del mundo? Porque creo que hay que dejar bien en claro que aquí hay un trasfondo ideológico y religioso del conflicto. Mucha gente cree que es territorial, tal como lo pensamos al principio. Pero cuando uno aborda el islamismo político, las diferencias internas del mundo árabe, el rol que cumple hoy día el Israel contemporáneo, los negocios, ¿cómo lo estás viendo? Buen apunte, Roberto. Mira, yo lo veo esto una mezcla un poco de las dos cosas. Como mencioné recién, acá hay un tema geopolítico, estratégico, respecto a futuros negocios. Como te dije, para Estados Unidos, digamos, el foco no es solo Medio Oriente, el foco es el lejano Oriente, específicamente China. Entonces, colocarle un competidor grande a China como la India, que tiene más población, por lo tanto puede competir en ser en la fábrica del mundo, porque el valor de la mano de obra de la India es totalmente competitivo con la China. Entonces, ¿por dónde sacamos los productos? Por la península arábica, Israel y Europa. Entonces, quien pueda controlar, o los países que puedan controlar la seguridad en esta zona, van a poder participar de este negocio. Ahora, hay un grupo
dentro de todos estos países que lo maneja Irán, que son los grupos yihadistas. Y los grupos yihadistas, como también lo son los grupos afines a la hermandad musulmana, ellos no creen en una patria propia, ellos creen en un gran califato. Y cuando hablamos de califato es volver a la época de los califatos del norte de África que llegaron hasta la península arábiga por un lado, y volver al califato otomano que cae con el término de la Primera Guerra Mundial. Entonces, son estos grupos los que necesitan que se mantenga la inestabilidad, porque es ahí donde ellos pueden anclarse y buscar adeptos. Es decir, la yihad, esta lucha religiosa, no la interna, sino la externa, está claramente respaldada por Irán. Con la vuelta con la caída del Shah y la vuelta de Jomeini a Irán, el año 79, se inicia la yihad. Y yo, así a modo de recuerdo, el primer acto de la yihad moderna, podríamos decir, después del 79, es el asesinato de Sadat en Egipto, el año 81. Porque Egipto había firmado una paz que era contraria a los intereses yihadistas, a los intereses de poder volver a tener un califato en el mundo. O sea, el Islam dice que la única religión verdadera es el Islam. Los otros somos o impíos y por lo tanto merecemos. O sea, lo único que podemos hacer es o convertirnos o desaparecer. Eso es lo que es el yihad externo, no la lucha interna. Entonces, frente a eso hay hoy día dos opciones. Aquellos países que ven esto, incluso países islámicos que ven esto como un peligro a la subsistencia propia de los mismos gobernantes, y los que creen que no hay patria islámica, sino que hay califato islámico, que es la dominación al final de la que ellos llaman la religión verdadera. Entonces, hay una mezcla de intereses de Estado, de gobernantes, e intereses islámicos ideológicos, que se acercan mucho a lo que son los yihadistas, a los hermanos musulmanes. Para dar un ejemplo de qué es cada uno, los hermanos musulmanes respaldan a Hamas, financian a Hamas, y el yihadismo iraní financia las yihad islámicas, sea palestina, sea libanesa, sea jordana, etc. Oye, entonces lo que estamos viendo acá es una guerra en múltiples frentes. O sea, aquí obviamente no se limita a Gaza. Estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Yemen y todo el Mar Rojo. Mira, todo lo que tú me nombraste son lo que se conocía como, son todos respaldados por Irán. Son todos grupos que se financian a través de Irán. Y era lo que Irán llamaba el eje de la resistencia. Es decir, un grupo de proxies o de asociados que mantenían una guerra permanente con Israel, y que en algún momento ellos, como jefe de estos proxies, iba a tomar parte. Esto estaba más o menos planeado, ya hay antecedentes de documentos y planos y etcétera que se han encontrado, en donde esto estaba más o menos planificado, o sea, bien planificado. Era primero los proxies, después Irán, y el primer ataque o primer indicio era el 7 de octubre. Después se tenía que sumar en el norte Hezbollah, por el sur tenían que ser los hutíes, y desde Irak, quizás pasando por Siria, obviamente, que era un pasadizo entre Irán y el Líbano, estos grupos yihadistas chiitas de Irak. Entonces, era el Estado de Israel iba a estar rodeado por este anillo de la resistencia o eje de la resistencia, y como que el golpe de gracia después lo daba Irán. Ese era más o menos el plan. Pero esto no solamente acaba acá, Roberto. Habría que mirar con mucha atención lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando en Europa con los grupos islamistas, no musulmanes, islamistas,
que están en Europa Occidental y que mantienen una especie de gobierno paralelo. Para que nuestros amigos se enteren, en estos guetos que hay islamistas que hay en París, en el sur de Francia, en Marsella, por ejemplo, o en algunas zonas de Inglaterra, ni hablar en Bélgica, la ley que impera ahí es la Sharia, no es la ley del Estado. Tal cual. Entonces, estamos hablando de un Estado paralelo que se rige por otras leyes, que creen, digamos, en otras condiciones sociales, donde la mujer no tiene los mismos derechos que la mujer occidental, estando en Occidente. Entonces, esto explotó también producto del 7 de octubre. O sea, el europeo se empezó a dar cuenta que dentro de su país o de su comuna o de su barrio habían personas que no creen lo mismo que ellos. Entonces, están hoy día actuando. No sé si es tarde o no, eso lo podremos ver más adelante, pero, sí, claro. Pero esto no es solo un tema de Medio Oriente, es un tema de Europa, Occidente, porque el islamismo es antioccidentalismo. De hecho, la fundación de los hermanos musulmanes se debe a que su fundador, quien era un profesor universitario de la Universidad del Cairo, dice que Occidente está permeando el Islam y lo está destruyendo desde dentro. Por eso el Islam tiene que separarse de Occidente. Y ahí tenemos hoy día estos dos caminos totalmente distintos, que aunque parezca, y lo que hace ser bastante raro que hayan grupos progresistas que apoyan a estos grupos islamistas, pero eso quizás lo podamos ver más adelante. Oye, ¿y cómo se articulan estos diferentes actores en una red de guerra indirecta? Porque hablamos que cómo se iban a estar aproximando esta gente y estaban articulándose. ¿Cuáles son las consecuencias militares y diplomáticas de este escenario? Y yo había puesto la pregunta para Israel, pero yo diría que para el mundo entero. A ver, para Israel, todo esto lo articula Irán. Y lo articula Irán y lo articulaba Qatar también. No olvidemos que el gobierno, el régimen catarí es bastante conservador. Ellos siguen el salafismo, que es la corriente más conservadora del Islam. Entonces, estos colegios, estas mezquitas que se fundan en Europa con dinero catarí, son bastante conservadoras. Es muy fácil que de ahí salga alguien totalmente ideologizado y que dé un pequeño paso y se vuelve un yihadista o un islamista que se inmola. Mientras más gente mate, mejor, en el fondo. Entonces, esto es bien delicado. Entonces, eso por un lado. En el aspecto militar, yo te diría que actualmente Israel, en el fondo en Medio Oriente, es la potencia sin rival. Quedó demostrado, estuvo combatiendo en 7 frentes al mismo tiempo. En todos ganó. O sea, hoy día Hamas está totalmente destruido militarmente y casi políticamente. Hezbollah en el norte, en Líbano, está totalmente destruido militarmente y políticamente. Hay que recordarle a los amigos que nos están escuchando que Estados Unidos dio plazo hasta el 31 de diciembre de este año al gobierno libanés para que desarme a Hezbollah por completo. Y hoy día se está en eso. Para Israel es muy importante que esto ocurra porque tendría pacificada definitivamente su frontera norte. En Siria, Israel ha adquirido o ha tomado la responsabilidad de defender a los drusos que viven en el sur de Siria, que hace un par de meses fueron totalmente diezmados. O sea, todavía quedan mujeres drusas secuestradas por estas hordas islamistas. Es muy probable que con Siria se logre firmar un tipo de acuerdo, pero es un acuerdo en que Israel no va a abandonar ni el Golán ni la parte baja del monte Hermón, y ni tampoco va a dejar de respaldar a los drusos. Eso lo dijo hace un par de días Netanyahu muy en una entrevista de manera bastante
clara, digamos, dijo: nosotros no vamos a abandonar a nuestros hermanos drusos. Entonces eso es un mensaje muy claro para el gobierno que está hoy día en Siria. Los hutíes prácticamente podríamos decir que son como una molestia, no provocan gran daño en Israel, y hoy día definitivamente con la firma del tratado de Trump, ellos decidieron no seguir atacando a Israel. Así que yo diría que militarmente Israel tiene muy controlado la situación. La situación más compleja es la diplomática. Y la diplomática es compleja porque, y aunque parezca raro, es compleja con los países que no debieran serlos, que es decir, que son los países de Europa Occidental. Europa Oriental, si nos pusiéramos a ver país por país, apoya a Israel, son cercanos ideológicamente al gobierno actual de Israel, pero no así Europa Occidental, salvo alguna excepción. Entonces, ahí está el problema más importante diplomáticamente. Pero no en poco tiempo más van a venir elecciones en Europa Occidental, y yo creo que van a haber sorpresas. Yo creo que muchas fuerzas que son llamadas conservadoras o de derecha directamente van a ganar gobiernos o van a tener importancia en los parlamentos europeos occidentales, y esto va a producir además un cambio en la Unión Europea. Y esto tiene mucho que ver con el tema del globalismo, de las fronteras abiertas, del tema de la inmigración ilegal. Entonces, yo creo que va a cambiar un poco el panorama diplomático para Israel en un año o 2 años más, cuando ya empiecen a ver las elecciones en Europa. Oye, yo creo que quiero agregar algo, creo que además del panorama político para Israel, que concuerdo contigo que va a cambiar, hay un tema que el mundo tiene que entender, porque cuando estamos hablando de califato, no es solamente Israel. Esto está abarcando absolutamente a todo el mundo. Entonces, es súper importante que no solamente los gobiernos, sino que la gente que va a elegir a estos próximos gobiernos tenga la habilidad, tenga la certeza de darse cuenta de que en la elección siguiente va a definir de repente si nos vamos hacia un extremismo o si somos bastante más cautelosos. O sea, eso es bien importante lo que tú dices, Roberto, porque racionalmente el progresismo y el islamismo son totalmente antagónicos. Total. Entonces, ¿cuál es la solución? No existe una solución media. Tú no le puedes pedir a un islamista que acepte, por ejemplo, a los grupos LGTB. Y tú no le puedes obligar a un progresista que su mujer camine en la calle 3 o 4 metros detrás que el marido. Entonces, acá hay cosas que son totalmente imposibles de llegar a acuerdo. Entonces, si es así de brusca, digamos, la separación lo que separa estas dos ideas, estas dos ideologías, lo que queda por otro lado entonces es ir al extremismo y ir a la batalla, a la guerra civil, que es algo que nadie quiere, ¿cierto? Entonces, lo que yo creo que debería empezar a pasar es que si hay cambios de regímenes o la población empieza a manifestar descontento, la población mayoritaria occidental de Europa, es empezar a presionar a estos grupos de que la ley acá no es la Sharia, sino que es la ley del Estado. La bandera nuestra no es la bandera islamista, sino que es la bandera de cada uno de los países. Acá, si hay una ley que está aprobada por los congresos respectivos, en que, por ejemplo, una mujer no puede ir tapada en la calle, ni a los colegios públicos, ni nada, se tiene que respetar, porque si no, se aplica la ley, y la ley podrá ser, no sé, una multa, ir preso, etc. Entonces, yo creo que esto va a tender a eso, porque, como te digo, hay un abismo entre progresismo e islamismo. El islamismo, por lo tanto, es totalmente totalitario, porque no permite que la gente disense de las creencias
islámicas porque le aplican la Sharia. Y por otro lado tenemos los estados, la conformación de los estados modernos, en que hay un gobierno, tenemos parlamento, tenemos un sistema judicial independiente que puede obrar sobre estas materias. Entonces, ahí viene un tema que hay que estar observando, porque va a ser algo que se va a discutir mucho en las elecciones que vienen en Europa Occidental, en Estados Unidos y también en América. O sea, no olvidemos que en América también tenemos un tema con el islamismo, pero tenemos un tema de inmigración ilegal, son otras costumbres, son otros idiomas, otras incluso cosas que parecieran ser intrascendentes, como otra comida, otra manera de vestir, otra manera de bailar. Y si esas cosas no se empiezan a incorporar dentro de la norma del país, va a traer conflicto. Obviamente. Quiero cambiarme un poquito al papel de Irán como un eje ideológico y logístico. Esta construcción de esta media luna chiita, y cuál es su influencia sobre estas milicias que están decaídas. Bueno, fueron creadas por los iraníes, financiadas por los iraníes, ideologizadas por los iraníes, pero no solo contra Occidente y contra Israel, sino como una identidad frente a los sunitas. Exacto. Ya, acá hay una guerra que viene desde la época, desde el momento en que muere Mahoma. Exacto. ¿Quién era el legítimo sucesor? Y ahí se produce una ruptura. Hay unos que dicen que tiene que ser Ali, el yerno de Mahoma, por un tema familiar, y otros que dicen que no, que tienen que ser para que se entienda bien, en el fondo, los emires que iban a continuar las enseñanzas de la religión de Mahoma. Se produce una ruptura y se transforman en dos grupos: los sunitas muy mayoritarios y los chiitas grupos más chicos, pero mucho más radicalizados. Entonces, acá hay una guerra que lleva más de 1000 años, que predomina dentro del Islam. Como dije antes, Arabia Saudita tiene los dos lugares más sagrados, por lo tanto tiene una ventaja, y tiene otra ventaja, que es la cantidad de seguidores sunitas en el mundo. De hecho, los países que son musulmanes y no árabes son sunitas. Turquía, Indonesia, por ejemplo. Indonesia, de hecho, es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Donde más chiitas hay es en Irán. Y así todo alcanzan alrededor del 5% de la población mundial de musulmanes. Entonces, ¿qué hace Irán? Irán, en el fondo, financia a estos grupos chiitas, los ideologiza, los respalda con dinero y armas, como es el caso de los hutíes. O sea, para que se enteren ustedes, en Yemen el PIB anual es de $500 y mandan misiles a Israel que valen $500.000. Bueno, esos no lo hacen en Yemen, sino que los hacen en Irán, son enviados a Yemen y son además disparados por iraníes, no por yemeníes que no tienen el entrenamiento adecuado. Ahora, como tú bien dijiste, esto van en caída por lo que pasó en la famosa guerra de los 12 días, y además porque hay nuevas sanciones de países europeos sobre Irán. Entonces ahora los iraníes tienen que mover muy bien sus piezas de ajedrez, porque ya no solo son enemigos de Estados Unidos, de Israel, sino que también de la Europa occidental o de la Europa de la Unión Europea. Los iraníes es posible que tengan misiles que pueden llegar a Europa, entonces ya Europa no está ajeno a esto. ¿Quién podría negar que dentro de estos grupos islamistas hay los que se llaman lobos solitarios iraníes? Entonces, la situación para Irán hoy día es más compleja porque tiene más enemigos que antes del 7 de octubre. Ahora, el problema es que el régimen que gobierna en Irán es un régimen fundamentalista que tiene un aparato represor dentro de Irán muy fuerte para que el gobierno pueda seguir sosteniéndose, pero eso vale mucha plata. Irán está bajo sanciones económicas muy fuertes. Estados Unidos está sancionando a aquellos que a pesar de estas sanciones siguen negociando con Irán, por lo tanto ya no es atractivo ser amigo de Irán,
se entiende la palabra amigo en el fondo, ser cercano a los iraníes, ya no es bien visto. Y además se demostró, después de la guerra de los 12 días, que este Irán invencible, súper fuerte, que tenía prácticamente a Medio Oriente bajo una amenaza constante, no era tal. Entonces ya los iraníes no causan tanto miedo en Medio Oriente. Y por otro lado, para terminar con el tema iraní, los israelíes vencieron esta como barrera psicológica, que era Irán será muy fuerte o no, nos podrán atacar o no, podremos vencer nosotros un país de 10 millones, un país de 90 millones. Bueno, Israel dio un paso psicológico y no solo fue sobre Irán, sino que fue sobre Hezbollah, que era su amenaza más cercana, importante, 150.000 cohetes en la frontera norte, o sea, y Israel los venció, después fue y venció a Irán. Entonces, hoy día la posición de Israel respecto a todo este grupo que es el eje de la resistencia es muy fuerte. Oye, y esta tensión que hoy día existe Irán y el mundo con Irán y Estados Unidos, ¿y cómo ves esta respuesta de Arabia Saudita y hacia qué nos estaríamos encaminando con todos estos elementos que tú nos acabas de contar? Mira, yo creo que los sauditas, y la verdad no tengo duda, no te podría asegurar si la fecha, se van a integrar a los acuerdos de Abraham. Y si lo hacen los sauditas, se va a integrar Omán, por ejemplo, que es vecino de Yemen y está en el sur de Arabia Saudita, y probablemente otros países árabes, quizás del norte de África o de la zona subsahariana. Yo creo que se van a empezar a integrar. Yo creo que esto es una muy buena noticia, porque, como lo dije antes, muchos siguen a Arabia Saudita. Y una de las razones que me hacen ser optimista es la siguiente, que en 2 años de guerra, los aviones del Al, la línea aérea comercial de Israel, siguieron volando por sobre Arabia Saudita para llegar a los Emiratos y ahí llegar a Bahrein. Eso es como diplomacia blanda, que se llama. Y por otro lado, durante todo el conflicto, Emiratos y Bahrein no abandonaron los acuerdos de Abraham cuando hubiera bastado una llamada telefónica saudita para que se bajaran, y se mantuvieron. Y eso es porque Arabia Saudita respalda estos procesos. Y yo creo que esa va a ser como la gran y la derrota final de Irán, que inició todo esto para que los sauditas no ingresaran a los acuerdos de Abraham, y esto va a terminar con los sauditas ingresando a los acuerdos de Abraham. Y esto va a ser algo muy bueno también para el gobierno norteamericano, que es quien en el gobierno Trump 1 propició estos acuerdos y que los podría estar finalizando con la inclusión no solo de los sauditas, sino que de los malasios, quizás de muchos otros países que como que estaban a la espera del resultado. Eso por un lado. Y por otro lado, como están las cosas hoy día en el mundo, cualquier país hoy día tiene que estar mirando que es mucho mejor ser amigo de los norteamericanos que de los chinos. Y este proceso de paz, que hay que entenderlo bastante bien, es un proceso norteamericano, no es un proceso israelí. Por lo tanto, quien tiene que presionar y buscar los medios para que este proceso de paz no se caiga son los norteamericanos. Israel es uno de los que firmó y aceptó el acuerdo, fue el primero que lo acepta, fue el primero que lo respalda, pero acá, si uno se fija en las noticias internacionales, los que siempre están diciendo que el acuerdo no se puede caer, los emisarios que salen de Washington, no salen de Jerusalén. Este es un acuerdo norteamericano, y para el prestigio norteamericano, para la política exterior norteamericana, es muy importante que este acuerdo no se caiga. Oye, Claudio, ¿y puede sobrevivir el orden internacional actual? Si vemos cómo se están sucediendo las cosas, esta idea para conectar la dinámica regional con la política global, el rol de Estados Unidos, Europa, la OTAN también, en un escenario donde las reglas tradicionales que habíamos visto ya no existen. A ver, yo creo que
O sea, hay que entender lo siguiente: Estados Unidos es y sigue siendo el polo hegemónico en el mundo. China aún es un polo regional en el Asia-Pacífico. Estados Unidos es un poder global. Y si uno sigue un poco la historia del presidente actual de Estados Unidos, si uno sigue un poco cuáles fueron sus políticas en su primer mandato y en lo poco que lleva de este segundo mandato, uno se podrá dar cuenta que la lógica de Trump es la lógica del empresario. Y la del empresario fuerte, digamos violento entre comillas. Él pone todo el poder de Estados Unidos sobre la mesa y después negocia. Después cederá un poco, no, pero va a esperar que la parte contraria también ceda. Pero él sabe que él es el poder hoy día en el mundo y está ejerciendo ese poder. Después podremos discutir si nos gusta ese poder o no, si nos preferimos otro poder, ese es otro tema. Pero las cosas hoy día son de esa forma. Y ese poder lo está ejerciendo en Medio Oriente, lo está ejerciendo en Europa a través de la Unión Europea y la OTAN. No olvidemos que la acaba de darle como un raspacacho al jefe de gobierno español, porque no ha subido al 5% del Producto Bruto Español para la OTAN. Está mirando lo que pasa en Asia con los chinos, especialmente con Taiwán y los aliados norteamericanos, Corea del Sur, Filipinas, Japón. Entonces, todo lo que ocurre en Medio Oriente repercute en todos estos lados, porque, por dar un ejemplo, los taiwaneses tienen que estar mirando cuál es la ayuda o cuál es el respaldo norteamericano a su principal aliado, que es Israel. Si Estados Unidos hipotéticamente abandonar a Israel, ¿por qué no va a abandonar a Taiwán o a Corea del Sur? Entonces, ellos están mirando esto, pero China también lo mira, porque dice, bueno, si Estados Unidos respalda tan categóricamente a Israel, uno de sus aliados, lo va a tener probablemente a la boca con los coreanos del sur, con los japoneses y con los taiwaneses. Entonces, y por otro lado, Estados Unidos le pide a Europa que sea fuerte, porque hay otro poder que hoy día está en declive, que podríamos decir que es el tercer poder regional, que es Rusia. Entonces, para Trump es importante, como él dice, llegar a un acuerdo en Ucrania con los rusos, que quizás no sea el que los ucranianos deseen, pero como dicen los empresarios, es mejor un mal acuerdo que un buen arreglo que un mal acuerdo, digamos. Entonces, todas esas cosas influyen y tienen que ver con lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, Medio Oriente, aparte, ha sido una especie de laboratorio, que parezca duro decirlo, de todo lo que es la tecnología occidental. O sea, lo que se ha mostrado en tecnología y armamento occidental, es decir, principalmente israelí y norteamericano, está muy por sobre de lo que puedan tener los chinos hoy día y los rusos, ni hablar. Entonces, se ha mostrado claramente en la guerra ruso-ucraniana, pero por ahí van los tiros, yo te diría. Hay una presión muy fuerte del gobierno norteamericano sobre todos estos sectores, y podríamos decir que esta avanzada occidental en Medio Oriente claramente es Israel, que es como esta cuña de liberalismo, de libertades que hay en una zona que no se caracteriza por aquello. No, para nada. Y justamente nos vamos a centrar un poquito en esta relación Europa-Estados Unidos, aliados con matices, que sí un poquito, que no un poquito. Europa está dividida entre la solidaridad y hay una fatiga política frente al conflicto. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo creo que yo Europa la dividiría en dos. La Europa oriental, principalmente los países que eran de la antigua órbita soviética, y la Europa occidental. En la Europa oriental, por razones propias de su historia, es decir, pensemos que hasta el año 91 nadie se quería ir a Europa oriental, al contrario, la gente se quería ir de Europa oriental. Entonces, el tema de la migración es un tema bastante cerrado. Si alguien de tus seguidores fuera a Europa oriental, por ejemplo,
a Polonia, a Hungría, a República Checa, Eslovaquia, etcétera, va a ver que prácticamente no hay musulmanes y los pocos que hay son turistas. No hay comunidades musulmanas. Pensemos en Polonia, que es un país muy católico. Es imposible que una comunidad musulmana quiera implantar la Sharia o que se ponga a impedir que se construya una iglesia. Eso no va a pasar en esa zona de Europa. El problema está en la Europa occidental. ¿Y por qué? Es por un tema justamente de las libertades. El islamismo encontró la veta en lo que promulgaba el occidentalismo, que eran las libertades, para entrar. Encontró que había, por ejemplo, dentro de una misma sociedad habían visiones distintas, en la valoración de algunos derechos eran distintos. Eso produjo que mucha población occidental se perdiera, digamos, su visión religiosa de la sociedad, etcétera, y ahí entraron y convencieron a muchas personas y se instalaron y aprovecharon también esto del buenismo que hay, es decir, todos los que llegan son desvalidos, perseguidos, y no se dieron cuenta que con ellos entraron traficantes, extremistas. O sea, las bandas traficantes hoy día en Europa más grandes son las marroquíes y las argelinas de droga. Entonces, pero ya están adentro, ya son tercera generación. Y esto explotó de la forma más increíble. Por ejemplo, un equipo de fútbol francés gana la Champions League, salen todas las comunidades de segunda, tercera generación de inmigrantes, rompen todo París, ¿sí? Y andan con banderas o de Marruecos, o de Argelia, o de Túnez, y no con la bandera francesa. Y ahí se empezaron a dar cuenta de que algo estaba pasando. O en Inglaterra, que para no ofender a los musulmanes no se puede marchar con la bandera inglesa porque tiene una cruz, ¿cierto? Una cruz roja al medio, o una bandera escocesa porque es una cruz blanca. Entonces, ¿qué hizo la gente en el Reino Unido? Salió a desfilar con la bandera de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Gales y de Escocia y de Irlanda del Norte. Entonces, a eso iba yo con esto de la ruptura que hay dentro de un mismo lugar de la sociedad. Entonces, ahí tenemos un caso. A eso hay que sumar que veamos qué gobiernos apoyan a quién. Y tenemos en Europa Occidental, por ejemplo, el presidente del gobierno español, que es muy anti-israelí, etcétera. Pero por otro lado tenemos a la presidenta del gobierno italiano, que se opone a las políticas sanchistas y apoya a Israel. Entonces, y están contra la inmigración, y vemos, por ejemplo, en Bélgica que están a favor de la inmigración, pero porcentualmente la población migrante en Bélgica es de las más altas de Europa. Y Bélgica tiene 10 millones de habitantes y más o menos el 20% es inmigrante. Entonces, es mucho considerando la masa poblacional de Bélgica o de Países Bajos. Entonces, ahí hay signos de inestabilidad que para los norteamericanos, especialmente para Trump, son muy peligrosos, porque inestabilizar Europa es el primer paso para después inestabilizar Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, yo creo que hay que esperar lo que va a pasar con las próximas elecciones, cómo se va a reorganizar, pero hoy día el foco yo te diría que está más en Europa Occidental por parte de los norteamericanos u otros, que de Europa Oriental. O sea, el premier húngaro Viktor Orbán no va a alejarse de sus convicciones, le guste a la presidenta de la Unión Europea o no, digamos. O sea, hoy día Viktor Orbán no está cuestionado como si está Ursula von der Leyen en la Unión Europea. Entonces, todo esto es parte de lo que debiera pasar o aclararse en el corto plazo. Interesante. Cambiemos. Futuro de Gaza, acuerdos de Abraham. ¿Qué escenarios se pueden abrir? ¿La construcción, tutela regional o ruptura total? Eso va a depender mucho de los involucrados que estén los firmantes de este acuerdo. Para los norteamericanos es muy importante que esto termine, que se reconstruya, como dijo Trump, hacer puros hoteles y que la gente viva bien, etcétera, 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 porque él ve la solución a través de un negocio.
Ahora, hay que darle un punto a Trump. Durante 70 y tantos años, la diplomacia, la guerra, las presiones, etcétera, no dieron resultado. Había que probar algo distinto. Él es empresario, propone hacer negocio. O sea, pero cuando hablamos de hacer negocio es democratizar, mejorar las condiciones económicas, etcétera, para que no a través de esas falencias se pueda ideologizar a una nueva generación. Porque acá hay que tener claro, acá hay generaciones de niños que fueron ideologizados en el odio. No les enseñaron en el colegio ni matemáticas ni biología, sino odiar. Y eso es muy difícil, como ocurrió con el régimen nacional socialista. Se dedicó a ideologizar a grupos de niños, de jóvenes, para que después ellos, asumiendo el poder, estando en el poder, pudieran cometer los crímenes que cometieron. Acá es exactamente lo mismo. Entonces, por un lado, si los egipcios, los jordanos, los malasios, etcétera, se ponen del lado de Trump, es decir, del lado de un partir de foja cero, yo creo que esto puede resultar. Pero si empezamos a hacer la vista gorda y esta ruptura que hubo recién de un par de horas del alto al fuego se empiezan a hacer permanentes porque a nadie le interesa, porque a nadie le da lo mismo, bueno, todo se puede ir a las pailas en el fondo, pero como yo dije antes, los más interesados son los norteamericanos, que son los que hicieron este acuerdo. Por lo tanto, si los norteamericanos siguen presionando, si a fin de año Hezbollah en el norte se desarma, ya no tiene armas y tiene que entrar a competir políticamente si quiere mantenerse vivo en el Líbano, si a esto le sumamos que, no sé, pues que los hutíes ya nadie les ayuda en armas, sino que empieza un proceso de normalizar Yemen, porque a todo esto en Yemen hay una guerra civil entre los sunitas, que son los que gobiernan en teoría, y los hutíes, que son chiitas, y empezamos a ver que hay negocios y que se necesita mano de obra y que los sauditas empiezan a construir nuevas ciudades tecnológicas y necesitan de Israel porque la tecnología la tienen los israelíes. Entonces yo creo que esto puede tener buen resultado. Yo siempre he sido optimista. Es difícil porque tú sabes que en el Islam se permiten estas pausas tácticas que le llaman. Absoluto. A recomponer la fuerza, y esto es unido a la paciencia. Entonces pueden ser 10 años, 50 años, 100 años de paciencia y volver a lo mismo. Entonces, por eso es importante el tema de la educación. Sí, es tremendamente importante y naturalmente da la impresión de que acá hay un pivote, obviamente después del acuerdo de cese del fuego, y que debiesen empezar a pasar un montón de situaciones que no nos esperábamos. Yo creo, coincido contigo, el gran negociador y el que está llevando adelante esto de Estados Unidos ocupa el tema de la posición europea occidental, tan buenista, y hoy día por estos cambios de posibles tendencias del gobierno también veamos algo en el futuro. Y aquí tengo una pregunta: ¿podemos imaginar un acuerdo de paz realista? ¿O crees tú que podemos administrar más el conflicto? A ver, voy a volver a lo que dije al principio de este café. Lo que se dice en árabe no es lo mismo que se dice en inglés. No. Entonces, por más que haya voluntad de los regímenes, si los pueblos que están acompañando estos regímenes, la población jordana, la población saudita, etcétera, no cambian el paradigma, no cambian la manera de pensar, esto a la larga en algún momento va a explotar. Podrá ser a lo mejor en 50 años más, no lo sé. Si se logra permear hacia abajo esta idea de que no se puede seguir eternamente odiando a tu vecino, y además tu vecino ha progresado muchísimo más que tú, a pesar del odio y de todo el ataque y todo el cuento, yo creo que esto va a dar resultado. Ahora, así, hoy día, puesto hoy, hay algo que es bastante favorable para que esto resulte. Tanto Hamas como Hezbollah ya se transformaron en un problema, no solo para Israel, sino que para Medio Oriente en general,
y para los europeos también. Ya son un problema, ya no son parte de una solución, son un problema. Los europeos se tendrán que haber dado cuenta, el contribuyente europeo, que todo el dinero que le estuvieron sacando a su bolsillo para entregárselo a estos grupos terminó en terrorismo, terminó en túneles, terminó en armas y no en ayuda a la población. Entonces, ahí podríamos decir que hay como un factor que es importante y que ayuda a entender por qué las élites, acá hay que ser súper claro, las élites de los países occidentales, más no así todo el pueblo, estaba de acuerdo con las políticas que ellos tomaban contra Israel. Si uno se pone a ver la prensa no oficial, ya sea a través de redes sociales, etcétera, 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 tú ves críticas muy grandes a los gobiernos, a que había una disociación entre el pueblo y las decisiones de gobierno. Un ejemplo, la Vuelta Ciclista a España. Que se veía por la televisión española como la gente protestaba y protestaba y protestaba. Quienes protestaban eran inmigrantes y gente del País Vasco y gente de Cataluña que quiere separarse de España, pero el español común y corriente que estaba al frente de ellos estaba con las banderas españolas y estaba, digamos, auspiciando que se pudiera dar la competencia tranquilamente. Entonces, toda esta disociación, y esto tiene que ver también con cómo educo a los niños, si le preguntan o no al pueblo, estas decisiones que se toman en el macro supra, pero que afectan directamente a la población sin preguntarle. Yo creo que la población europea está cansada, quiere cambio, y el cambio ya no va por el lado del maximalismo, sino que va más por el lado del conservadurismo. O sea, yo quiero educar a mi hijo, yo quiero ver qué come mi hijo, cómo se viste mi hijo y qué lee mi hijo, no que me lo diga un burócrata sentado en una oficina, en un ministerio. Entonces, yo creo que esas ideas están permeando y, bueno, vamos a enterarnos una vez que hayan elecciones en cada uno de estos países, cómo se reacomoda la fuerza. Oye, Claudio, a mí me gustaría ir dando una especie de resumen importante de algunas ideas que son para mí fundamentales. Creo que la audiencia tiene que entender que estamos frente a dos grandes corrientes en el Islam, chiitas y sunitas, que son completamente antagónicas. Y eso hay que entenderlo. Y el problema no es territorial, sino que estamos hablando de un tema no religioso. Tenemos que colocar muy fuerte el tema de que quiero que todo el mundo sea islamista cuando tú te colocas en este plano muy extremista, y que hay situaciones que hoy día están cambiando hacia un porvenir, hacia una mirada diferente, y con un Estados Unidos garante y también influyente para que esto pase. Me da la sensación que la historia del Medio Oriente pareciera ser que está escrita entre líneas como poder, identidad, memoria, pero hoy día no es que se pueda el destino de una región, sino que, para mi gusto, la capacidad del mundo de aprender a vivir con diferencia y sin extremismo. Mira, la posición de Medio Oriente es muy particular. Está en el medio del paso de todos los imperios que han habido en la historia. Y en este lugar se asentó un pueblo muy particular que no le hacía caso a lo que los imperios del momento le obligaban a hacer. Por ejemplo, creer en más dioses, costumbres alimentarias, costumbres sociales, esto de descansar un día a la semana y que todos descansan, eso no era común. Bueno, ni hablar el tema de creer en un solo Dios, etcétera. Y este pueblo que estaba en este lugar muy particular le ha entregado al mundo un montón de cosas, como conceptos morales, conceptos políticos, de pertenencia, etcétera. Entonces, cualquier cosa que pase en esta región repercute en el mundo entero. Por eso siempre ha sido un lugar de mucha tensión por
los distintos gobiernos, regímenes, estados, imperios de todas las épocas. Lo que pasa aquí repercute en el mundo, en los mundos que se conocían antiguamente, o sea, el Imperio Romano, que se creía que era todo el mundo, pero nosotros sabemos que existía América y etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en esta, como tú dices, y es muy importante que sobre todo la gente que se asume progresista, liberal, etcétera, entienda que esto no tiene que ver principalmente con un territorio. Si ustedes recuerdan las imágenes del 7 de octubre, los terroristas que entraban gritaban Allahu Akbar, no gritaban territorio en árabe. Allahu Akbar es Alá es grande. Porque, insisto en esto, este califato mundial es el fin del Islam, convertir a todo el mundo al Islam, no a otras religiones que son consideradas no la religión legítima, no la revelación verdadera. Esto de que los judíos, que haya un hijo de Dios por parte de los cristianos, esto no puede ser. Los judíos, digamos, es la religión como que falló, por lo tanto, por eso apareció después el Islam, etcétera. Entonces, acá hay un tema religioso que no tiene solamente que ver con el mundo en general, sino también es un tema religioso interno dentro del Islam, entre sunitas y chiitas. Es bien distinto quién rige de estos dos grupos. Los chiitas son bastante más extremos. Hay que decir que en los sunitas también, o sea, ISIS era un grupo sunita que odiaba a los chiitas, o sea, y también hubo una matanza entre unos y otros. Entonces, pero acá está esta guerra interna dentro del Islam, está esta guerra mundial, digamos, que es conformar un mundo bajo el dominio del Islam y de la ley de la Sharia, bastante conservador, no es un mundo, o sea, de hecho, un musulmán que su mujer no ande tapada va a ser liquidada por los islamistas porque no está actuando como la Sharia dice, digamos. Entonces, ese es otro tema. Acá hay un tema religioso que es muy importante. El Islam no reconoce patria, esto es importante entenderlo. El Islam no reconoce patria. La religión está por sobre la patria, el Islam está por sobre la patria. Por eso no importa el islamista de Irak que va a combatir a Afganistán, da lo mismo. No reconoce patria, reconoce al Islam. Entonces esto es importante porque donde haya un musulmán se supone que esa es tierra musulmana. O sea, si hoy día se viene a vivir a la cuadra de alguien, un musulmán, esa cuadra ya debiera ser musulmana porque ya vive un musulmán que profesa la religión revelada. Entonces hay que entender, y es muy importante el tema religioso, sobre todo para las poblaciones europeas. Y finalmente yo te diría que en la medida que nos conozcamos unos a otros, que entendamos que acá los conceptos de proteger tu propia identidad es importante, porque uno no puede ser, como tú has dicho varias veces, buenista y aceptar la cultura de otro en desmedro de tu cultura. Tus seguidores tienen que saber que si alguno de ellos, hablemos cristiano, quiere ir a profesar su religión en algún país islámico, no puede. No puede, está prohibido. Pero sí en Europa vemos que hay sectores donde hay más mezquitas que iglesias. Entonces, bueno, ¿qué está pasando, digamos? Está bien, yo entiendo que la gente puede ser no religiosa, pero no pueden imponerte una religión distinta a la que tú quieres o la que tú no quieres por la fuerza. Claudio, fantástico. Creo que hemos tenido una conversación intensa, con visión de futuro. La veo también optimista. Y aquí viene esa pregunta. ¿Optimista o pesimista para el futuro? No, optimista. Los optimistas viven más que los pesimistas. Hay que ser optimistas. Y creer en la paz. Perdona, hay que decirle al mundo, porque nos están escuchando en todas partes, y gracias que YouTube hoy día puede transmitir esto, traducirlo a cualquier idioma rápidamente.
estamos frente a realmente un cambio de dirección. Vamos hacia otro sector. Obviamente necesitamos que Estados Unidos siga siendo garante en esto y que la gente pueda entender que estamos frente a un tema que va en otra línea. Sí, que nos afecta a todos sin importar dónde uno esté, así que atención con eso. Oye, Claudio Lani, maravilloso, nuevamente otra gran sesión de un café con Cabaná. Esta vez estamos colocando una cuota súper importante de optimismo para el mundo, para la gente que de repente piensa que no, esto puede estar fallando. La verdad es que no, yo creo que estamos apuntando a que nos va a ir bien y vamos para adelante. Claudio, muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Tengo una invitada en el próximo Café con Cabaná que no se lo pueden perder. Pero eso lo voy a decir acá. Oye, inscríbete también, porque este canal crece, estamos solo los 30.000, tengo que decirlo, la verdad es que estamos solo los 30.000, apenas llevamos un año y algo, así que gente nos está escuchando. Y Claudio, no, gracias a ti, Roberto, por la invitación y a tu entera disposición. Gracias, que te vaya muy bien. Chao.